tal? Mi nombre es Emiliano de Jesús Maldonado Hernández y hoy vengo a presentar la perspectiva axonométrica. La perspectiva axonométrica cumple dos propiedades importantes que la distinguen de la perspectiva cónica. La escala del objeto representado no depende de su distancia al observador, como si el observador estuviera en el infinito. Dos líneas paralelas en la realidad son también paralelas en su proyección, es decir, en su representación axonométrica. Los tres ejes del plano proyectante se dibujan así. El referente a la altura suele ser vertical y los referentes a longitud y anchura pueden disponerse con cualquier ángulo. Los ejes del plano proyectante guardan entre sí 120 grados en la perspectiva isométrica, un caso particular de la perspectiva axonométrica. La perspectiva caballera es un tipo de axonometría oblicua, en la que el objeto a representar se sitúa con una de sus caras paralelas al plano del cuadro, cara de verdaderas magnitudes, y las proyecciones de sus puntos siguen una dirección oblicua a este. En la perspectiva militar, tipo particular de caballera, la cara de verdaderas magnitudes es la planta. Para que el dibujo se parezca más a la realidad, se aplica a veces un coeficiente de reducción, un medio, dos tercios, etc., para algunos de los ejes, es decir, las medidas en la dirección de los ejes que se supone no están en verdadera magnitud. En el sistema axonométrico, el plano del cuadro corta los tres ejes de proyección X, Y y Z, formando un triángulo y quedando el vértice o centro de la perspectiva en el ortocentro de este triángulo. Como los ángulos que forman entre sí no son rectos, los tres ejes han de sufrir una reducción con respecto a la medida natural. Esta reducción dependerá del valor de los ángulos que los ejes formen entre sí. Cuando el triángulo anteriormente descrito es equilátero, estamos ante una axonométrica isométrica. Así, los tres ejes quedan plasmados en el plano del papel, formando tres ángulos iguales de 120 grados. Por lo tanto, los tres ejes experimentan la misma deformación de reducción. Todas las medidas se reducen a 81.6%. Dado que la utilidad principal de la axonometría es ofrecer una visión volumétrica de un objeto o espacio, y no es tan importante representar exactamente con qué medida se proyecta sobre el plano del papel, es muy usual utilizar la perspectiva isométrica sin reducir las medidas, tomando coeficiente 1 en todos los ejes. Perspectiva dimétrica. Cuando el triángulo resultante es isósceles, estamos ante una axonometría dimétrica. Hay dos ejes que tienen la misma inclinación respecto al plano del papel. Esto significa que dos ejes experimentan la misma deformación de reducción de medidas, existiendo una distinta para el tercer eje. De ahí el nombre de dimétrica, es decir, dos tipos de medidas. Los ejes quedan plasmados en el papel formando dos ángulos iguales y uno distinto. Las posibilidades de colocación de los ejes son infinitas. Como infinitos triángulos isósceles hay, aunque las más frecuentes son las que se construyen fácilmente con escuadra y cartabón o las que facilitan los coeficientes de reducción. Perspectiva trimétrica. Cuando el triángulo resultante es escaleno, estamos ante una axonometría trimétrica. Las posiciones de los ejes ahora ya son totalmente libres, formando en el plano tres ángulos totalmente distintos. Por lo tanto, la deformación de reducción que experimentan los tres ejes es diferente para cada uno de ellos. El nombre de trimétrica indica tres medidas. Las posibilidades de situar los ejes en el plano son infinitas. De entre todas las posibilidades de situar los ejes, hay que destacar la que facilita un trazado de paralelas con escuadra y cartabón, es decir, aquellas en las cuales los ejes proyectados forman en el plano ángulos de 105, 120 y 135 grados. En la ingeniería, la forma más comúnmente utilizada de proyección axonométrica es la proyección isométrica, y el sentido de la visualización es tal que los tres ejes del espacio aparecen igualmente en escorzo, y hay un ángulo común de 60 grados entre ellas. Como la distorsión causada por el escorzo es uniforme, la proporcionalidad de todos los lados y longitudes se conservan,
y los ejes comparten una escala común. Esto permite que las mediciones sean tomadas directamente de dibujo. Otra ventaja es que los ángulos de 60 grados se construyen más fácilmente usando solamente compás, escuadra y cartabón. Con esto hemos concluido nuestra presentación de proyecciones axonométricas. Gracias.